Buenas, buenas, ¿cómo andan? Información pasaditas las 7 de la tarde, información en TV Ciudades, la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, la verdad que sí. Hoy, la información nos lleva por cuestiones vinculadas a la evaluación del gobierno. Es verdad, vamos a tener bastantes de esas este año. Y sí, un año muy movido el que empieza en materia de encuestas. Siempre hay muchas encuestas, ¿no? Pero en este caso, naturalmente, por ser año de elecciones, las habrá seguramente en mayor número. Aunque la que vamos a presentar ahora tiene que ver con el gobierno. Es verdad, y es jueves. Claro. Por eso también la presentamos. Sí, ya lo van a saber. Les cuento que la imagen del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sigue siendo negativa según el último estudio de la Usina de Percepción Ciudadana. Pero, sin embargo, como suele ocurrir en los tramos finales de las gestiones de gobierno, se observa un aumento de la percepción positiva sobre la gestión presidencial. En cambio, la gestión de la totalidad del gobierno registra un saldo negativo de 7 puntos porcentuales y si bien los niveles de desaprobación en este rubro son iguales que los de enero en 2023, las valoraciones positivas no alcanzan el nivel de hace un año. En instantes, Juan Ignacio Dorrego presenta y analiza estas cifras. Por eso decía Julieta hace un rato que hoy es jueves y los jueves vienen en general con números diversos a MBD Noticias Edición Central. Y también hay otras cosas este jueves. Y las vamos a ver en titulares. La abogada de las dos mujeres que fueron violadas en la madrugada del lunes, lo que motivó la formalización de un hombre de 35 años, cuestionó que se ponga el foco en el victimario y no en las dos víctimas. Según el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, las encuestas confirman que entre 6 y 9% de los indecisos son votantes que esa fuerza política puede ganar y apela a la unidad, generosidad y amplitud. El senador nacionalista Juan Sartori se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y elogió los resultados de su modelo de seguridad y de inserción internacional. En Uruguay se diagnostican 180 casos por año de cáncer en niños, niñas y adolescentes y en un 80% de los diagnósticos se curan. Hasta el momento murieron 239 caballos con sintomatología clínica de encefalitis equina y además hay 4 personas afectadas. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibió a las autoridades de la empresa Pedidos Ya para consultarles sobre los despidos de 250 trabajadores. Este viernes finaliza el periodo común de inscripciones en la Universidad de la República en más de 140 carreras. Israel comenzó una incursión militar en el hospital Al-Nasser para rescatar los cuerpos de rehenes que estarían en el lugar, al tiempo que 3 miembros de Hezbollah y 7 civiles murieron en un bombardeo israelí en el sur del Líbano. El gobierno de Venezuela anunció hoy que suspende las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país. Les agradecemos, como todos los días, estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden ver en la página web de tvciudad.ui y en vivo en el canal de YouTube en todos sus dispositivos. Ahora vamos a comenzar, como todos los días, la recorrida por los móviles con Martín Rodríguez. Efectivamente, salimos de los estudios de TV Ciudad, empezamos a repasar los puestos de los distintos compañeros que están fuera justamente, en exteriores, para presentar distintos temas. Empezando por Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, buenas tardes. Julieta, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos y todas. Vamos a estar centrándonos en una polémica que se generó en la jornada de hoy a propósito de las declaraciones del diputado colorado y ex fiscal Gustavo Zubía, que en el programa de Desayunos Informales habló a propósito de unos cambios que propone en torno a la ley de violencia de género y se refirió particularmente al tema de las violaciones. Concretamente señaló que puede haber niñas de 12 años que consientan una relación sexual y se transforma por el Código Penal de nuestro país en violación ope-legit. Así es el término que se utiliza cuando puede haber, o por lo menos lo que manifiesta en este caso el diputado, una relación sexual consentida de niñas, en este caso de 12 años. Ponía el ejemplo que pueden estar contentísimas de tener una relación sexual, pero que por nuestra normativa se convierten en violación. Vamos a estar conversando de este tema con la doctora Soledad Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República, para tener una lectura del marco normativo en torno al tema y una interpretación a propósito de las declaraciones de Zubía. Y el reciente fallo internacional contra el Estado uruguayo, producto del cierre de Pluna en 2012, sigue generando repercusiones. Y hoy vamos a incorporar, Diego Martini, una mirada técnica. ¿Cómo te va?
Martín, Julieta, buenas tardes para todas y todos. Así es, ayer conocíamos la noticia de que el CIADI, este organismo de arbitraje internacional dependiente del Banco Mundial, condenó al Estado uruguayo a pagar $80 millones y un interés de $500.000 mensual por cada atraso que se genere por el cierre de Pluna. Esto tras la demanda que inició la empresa panameña Lara en el año 2019 por sentirse perjudicada. Y vamos a estar hablando con la licenciada en Relaciones Internacionales, Viviana Barreto, a propósito de este tema. Hoy fue un día en el que se habló de transporte público. El presidente de CUTSA, Juan Salgado, anunció cambios en las máquinas expendedoras de boleto y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció la incorporación de nuevos ómnibus eléctricos. ¿Qué se dijo? Esto va a permitir que las empresas accedan a créditos que están respaldados por este fideicomiso para comprar 90 unidades eléctricas nuevas para Montevideo. Montevideo hoy tiene 30 unidades eléctricas circulando. Las expendedoras de boletos, que hace casi 15 años que están ya funcionando, se van a renovar y van a traer algunas aplicaciones que nos van a permitir hacer avances muy importantes, por ejemplo, ayornarnos y que se pueda pagar con el celular, con la tarjeta de crédito, con un QR. Empezamos con el desarrollo informativo, cambiando de tema, porque el fiscal Alejandro Sastre formalizó la investigación contra un hombre de 35 años por los delitos de violación de 2 mujeres y de hurto especialmente agravado. Todos esos delitos cometidos en la madrugada del lunes que pasó. Estará 180 días en prisión preventiva y además la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía General de la Nación ya se contactó con las 2 mujeres. Se formalizó la investigación por 2 delitos de abuso sexual especialmente agravado, por hurto especialmente agravado y con una prisión preventiva de 180 días mientras continúa la investigación. El principal delito que comete esta persona es el abuso sexual y el hurto es agravado porque es con la penetración del domicilio. ¿Antecedentes ya por abuso sexual la persona? Bueno, si bien tenía 13 antecedentes, ninguno de ellos era por delitos sexuales, sino por delitos contra la propiedad. La persona, haciendo uso de un derecho que tiene, se negó a declarar. Si bien estamos en una etapa en la que todavía se presume la inocencia, les puedo decir que las evidencias que había en este caso son muy contundentes, ¿no? Hay registros fílmicos tanto de cámaras del Ministerio del Interior como de cámaras privadas. Esta persona, al romper una ventana e ingresar, se cortó. La muestra de sangre fue comparada con su ADN y dio positivo. Sé que las víctimas están siendo contenidas por su entorno, por su prestador de salud, y además la unidad de víctimas me ha dicho que ha entrado en contacto con ambas víctimas para brindar el apoyo y la contención necesaria. Y continuamos con este caso, Martín. La abogada de una de las víctimas, Micaela Benavente, cuestionó que tras el doble caso de violación en la madrugada del lunes se pusiera el foco en el victimario y no en las 2 mujeres. Y resaltó que este hecho afectará a las mujeres de por vida. El video con la historia del hombre de 35 años había sido difundido hace 2 meses por la organización Nada Crece a la Sombra cuando aún se encontraba privado de su libertad. La abogada cuestionó la pertinencia de la divulgación nuevamente de este video por algunos medios de comunicación cuando el hombre todavía no había sido formalizado. Fue algo que me preocupó personalmente en cuanto salió a la prensa este caso. La forma en que se difundió un video que había salido en él contando su historia en Nada Crece, que es... Bueno, es importantísimo para mí visualizar la realidad y la problemática de las personas privadas de libertad. Me parece que en esta oportunidad hay un caso de inoportunidad para hacerlo. No era oportuno sacar a todo este relato de la vida de esta persona cuando hoy tenemos a él como victimario y tenemos a 2 víctimas que no tienen nada que ver con la historia de vida del victimario. No tuvieron la culpa de todo lo que le pasó a él. Entonces no venía el caso que saliera a relucir la historia de él como víctima de la sociedad. ¿Que lo es? Sí lo es. No es el momento ahora, con todo tan reciente, con la sensibilidad de las víctimas a flor de piel, que la afectación con la que están ahora no es que van a mejorar,
van a vivir el resto de su vida con esta afectación. Entonces, en el momento en el que estamos, lo más importante era el respeto. ¿Es una discusión a darse? Sí. La problemática que tenemos de reincidencia, de que la cárcel es una puerta giratoria, es una problemática con la que convivimos y nos interpela como sociedad. No era el momento ahora de sacarlo a relucir. Y el doctor en criminología Nicolás Trachtenberg dijo que casos como el que estamos analizando o repasando, particularmente por la historia de vida del victimario, evidencian la falta de recursos que hay en Uruguay en el sistema penitenciario y de sanciones tanto a nivel de personas menores de edad como de personas adultas. Apuntó a la necesidad de detectar de forma temprana estas situaciones, ya que el imputado, el criminal, digamos, tenía antecedentes desde muy joven. Entonces, lo que teníamos que preguntarnos es qué hubiera ocurrido con esta persona si a tiempo hubiéramos tenido un sistema penitenciario, incluso un sistema juvenil con recursos que hubiera medido que tenía alto riesgo y que hubieran podido intervenir con él tempranamente, porque lo que ocurre con este caso complejo es que es un caso complejo, en parte por la vida que tuvo y en parte porque lo hicimos nosotros. O sea, el desastre que es ahora es un producto de una vida complicada y de un sistema institucional que lo empeoró todo lo que pudo. Entonces, creo que la lección es que en el largo plazo lo que nos conviene es invertir fuertemente en detección temprana de casos complicados y poder tratar y ayudarlos. Las personas que sufren agresiones y violencias y traumatismos fuertes en la cabeza, eso les afecta sistemáticamente el funcionamiento del cerebro y eso en interacción con otras condiciones de su vida aumentan enormemente las chances que tengan muchas más dificultades para controlar emociones, controlar impulsividad, tener empatía, poder lidiar con otros, tener mínimas habilidades sociales. Entonces me parece que es un caso paradigmático de cómo en Uruguay, en cierto sentido, a través de los gobiernos, no solo este gobierno, sino desde hace muchas décadas, no hemos venido invirtiendo adecuadamente para prevenir lo más tempranamente este tipo de casos. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Ahora hablaremos de otra situación vinculada al género y también de alguna manera al abuso sexual, y es por eso que nuestro compañero Martín Duarte se encuentra junto con la abogada Soledad Suárez y nos va a adelantar algo sobre este tema. Adelante, Martín. Así, Julieta, hacíamos mención en los avances a propósito de las declaraciones en esta entrevista que tuvo en la mañana de hoy en Desayunos Informales el ex fiscal y actual diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubia, refiriéndose a la normativa, específicamente hablando de la Ley de Violencia en Género y marcando una mirada, un matiz de él a propósito de lo que se configura como una violación. Él utilizaba el término de violación o pelegi a propósito de el consentimiento que pueden dar algunas niñas de 12 años. Reitero un poco el concepto para que se entienda, más allá que lo vamos a repasar. Él decía que pueden estar contentísimas a los 12 años de tener una relación sexual y que no por ello debe convertirse en violación, y que sí lo marca de alguna forma lo que es la normativa uruguaya, por eso una violación o pelegi. Ese es el término que utiliza. Si les parece, repasamos lo que decía esta mañana para conversar con la doctora Soledad Suárez. Determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones o pelegis. La mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con el individuo de 26. Permítame dudarlo, ¿no? Bueno, que si tiene 12 años... No. Si vamos a dudar de que está contentísima, yo he visto situaciones de contentísima. 12 años. Enamoramiento, por favor. Las presencias, esas situaciones. Pero volvemos a manejarnos por esquemas flechados. Podemos aceptar, pero déjeme la compañera que la veo. Ya discutieron esto hace que ya sacó la katana. La pregunta es, ¿hay violación o pelegis por edad? Sí. ¿La víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? Sí. No me diga que no. Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento más allá de que no estaba en edad o que fuere. Entonces no hay violencia. Pero eso se llama abuso hay sexual. Engaño.
Luego de la entrevista en Canal 12, el legislador publicó a través de su cuenta de X que los medios tergiversaron con intencionalidad sus palabras. Referí que en la violación ope legis, la víctima puede dar su consentimiento y este ser pleno. Pese a ello es violación, pero sin violencia física, con prevalecía de la edad, afirmó en la red social. Además, dijo que no se retracta de lo dicho, porque considera que es verdad. La niña de 12 no puede dar consentimiento legal, por eso el varón va preso. Pero yo he visto un consentimiento emocional sin violencia. Igual el varón es formalizado, finalizó su vía. Bueno, por allí teníamos estas declaraciones, luego la aclaración, manteniendo un poco los términos que hacía el diputado a través de sus redes sociales. Y para dar un marco también legal, una mirada, venimos a consultar a la doctora Soledad Suárez del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. ¿Qué dice la normativa y por qué se entiende, el diputado hacía ese matiz de violación ope legis, pero qué entiende la normativa uruguaya y por qué la consideración también internacional señala que una niña a los 12 años no puede dar un consentimiento para una relación sexual? Primero, la reflexión debería comenzar por entender que estamos frente a una niña o niño cuando hablamos de 12 años, de acuerdo no solo a la Convención de los Derechos del Niño, sino específicamente el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Bien, porque son adolescentes a partir de los 13. Frente a los niños y adolescentes, es decir, las infancias, el Estado tiene responsabilidades bien importantes y concretas. Esto no es un capricho, sino que está plasmando deberes internacionales que además se alcanzan por consensos entre los países con base en información científica, interdisciplinaria, para entender así que en lo que estamos es frente a sujetos de derecho, pero en desarrollo, en formación, y eso no minimiza sus derechos, sino que al revés los maximiza y por lo tanto establece correlativamente deberes importantísimos de protección. En terminología de la Convención de los Derechos del Niño es que los estados deben tomar todas las medidas necesarias para su protección y enumera ciertas circunstancias entre las cuales está el abuso, como para empezar. Con esto voy de la mano a lo siguiente que debería tenerse en cuenta, que es no se analiza el derecho en un artículo. El derecho es un sistema y debe interpretarse en su totalidad, partiendo del control de convencionalidad de lo que hacen los tratados, y no podemos mirar el Código Penal o la Ley de Género y olvidar el Código de la Niñez y la Adolescencia, que allí se establece que no hay un consentimiento que permita disminuir la responsabilidad del agente de la conducta. En el artículo 126, para ser más precisa, que tiene remisión por el propio CNA, el Código de la Niñez, al sistema penal. También allí se desarrollan los deberes específicos de protección reforzada que tiene el Estado respecto de las infancias. Entonces no estamos solo analizando si hay una presunción en el sistema penal o no. Ya la Corte de Justicia establecía en el año 91, en una sentencia está replicado, una sentencia del año pasado, también de la Suprema Corte, que en definitiva lo que estamos hablando es de que hay un sujeto que todavía es inmaduro para dar un consentimiento pleno, total, válido. Eso no es solo la aplicación de una presunción, es realmente atender a la especificidad y vulnerabilidad de ese sujeto, que no solo tiene la vulnerabilidad de la edad, hay otras vulnerabilidades también, factores todos de discriminación. Entonces, eso que denominamos interseccionalidad. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, es que obviamente se establecieron parámetros para considerar cuándo existe consentimiento, cuándo existe un abuso sexual donde se presume la violencia y cuándo no. En ese sentido, la LUC, o sea, estamos hablando de normas recientes y de este periodo de gobierno, estableció un aumento en la edad, es decir, aumentó la protección en el sentido de lo del consentimiento no relevante y disminuyó la diferencia de edad en esto que consideramos asimetría de poder, que ya nos habla de la desigualdad, porque no serían actos sexuales entre pares, sino con un adulto. Y me parece importante tenerlo en cuenta porque es una norma súper reciente, en la que se establece esto de los 13 años, con una diferencia que no supere los 8 años, etc. En definitiva, lo que importa destacar es que
Cuando nosotros entramos a analizar si la víctima estaba contenta, tuvo algún acto que pareció aceptación o incluso excitación, estamos trasladando la responsabilidad del adulto a la infancia, del adulto que es el que está en una situación de ventaja, de poder en relación a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es gravísimo y violenta los deberes de los que hablé antes. Y cuando ese discurso viene de una persona que ostenta poder, es doblemente grave, porque estamos pasando el mensaje a víctimas que actualmente pueden estar en esa situación de silenciarse, porque les da temor, porque tienen confusión en qué es lo que están viviendo, porque justamente por la edad, comprender esto, y en todos los juicios de abuso sexual van psicólogos y nos hablan horas de lo que les cuesta comprender estas situaciones, les causa más confusión. Entonces, en definitiva, les perjudica para poder pedir ayuda, para poder denunciar. La realidad es que todo esto perpetúa la impunidad. Soledad, muchas gracias por estos minutos y por esta mirada y el contexto, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Compañeros, sigan ustedes por allí. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y de un móvil nos vamos al otro, un tema muy distinto, en este caso repercusiones vinculadas al caso Pluna. Vamos a tener la opinión de una experta en la materia. Adelante, Diego. No más preguntas. Bien, compañeros, como anunciamos y fue noticia ayer, el CIADI, este Centro de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial, condenó al Estado uruguayo al pago de 80 millones de dólares a la empresa panameña Lada de aviones por una denuncia que habían presentado en el año 2019. Y esto salió ayer y bueno, fue parte del intercambio político que hubo en la jornada de ayer entre oficialismo y oposición, pero ahora para analizar esto vamos a tener una mirada técnica, como decían, y estamos con Viviana Barreto, licenciada en Relaciones Internacionales, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, ¿era esperable este fallo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad es difícil decir que es esperable o no. Los procesos ante el CIADI no suelen ser muy transparentes en cuanto a las etapas y los plazos que a los que se puede estar atentos. Entonces sorprendió a todo el mundo el fallo en este momento. Lo que sí es cierto es que el CIADI es un centro, como tú bien decías, vinculado al Banco Mundial y tiene un sesgo pro-inversionista muy claro. De hecho, el CIADI se conforma en un momento en donde los estados firman en masa tratados bilaterales de protección de inversiones. Diríamos que es en los 80 y muy fuertemente en los 90 donde más se firman esos tratados, y es en donde las empresas de alguna manera ganan la discusión internacional sobre que requieren este tipo de tratados para proteger sus negocios, y este tipo de centros, digamos, como tribunal de alzada que pueden actuar sobre los estados como una garantía de reaseguro frente a decisiones estatales. Entonces, no es una sorpresa que falle en contra del Estado uruguayo, porque hay centros a nivel internacional y acá también nacionalmente algunas organizaciones lo seguimos, y hay un sesgo, más del 70% de los fallos del CIADI son en contra de los estados y a favor de las empresas. Bien. La empresa panameña Lara hacía referencia también a que se viola parte de un acuerdo que había entre Uruguay y Panamá en 1998. Esta empresa es como una especie de empresa medio fantasma, de esas que se alojan en Panamá y por tener una sede en Panamá se acoge al Tratado Bilateral de Inversiones que tiene el CIADI como un centro de arreglo de disputas. Esta empresa aduce que el Estado uruguayo en todo el cierre de Pluna y en el proceso previo al cierre de Pluna tomó decisiones que afectaron al negocio y por lo tanto afectó a su capacidad y a sus derechos como inversionista, y demanda al Estado desde ese lugar. La verdad es que en estas horas de debate público un poco se ha revivido las discusiones en torno al cierre de Pluna, y creo que algo que faltó en esa discusión pública es que la empresa Leadgate, de la cual Lara después adquiere sus acciones, a su vez había tenido un fallo contrario de la justicia uruguaya por la compra del negocio de aeropuertos VIP y de aviones VIP. Entonces es una empresa que tenía un fallo previo negativo por decisiones empresariales que acude a un tribunal
externo, digamos, internacional, y acusa al Estado por otras decisiones estatales, en ese caso el Estado uruguayo haciendo uso de su soberanía, y logra un fallo favorable, ¿no? La sanción que se le incumple al Estado, que se le da, termina siendo alta, porque ellos reclamaban cerca de 980 millones, es de 80 millones, $500.000 por cada mes de atraso. Bueno, si mirás la demanda y el monto inicial versus lo que se falló, quizás se puede decir que no es alta, pero desde nuestro punto de vista, y hemos seguido el tema desde Redes Amigos de la Tierra, no es tan interesante medir la cantidad de dólares que el Estado tiene que pagar, porque incluso en aquellos casos en los que el Estado ha salido vencedor, como puede ser el de Philip Morris Internacional, hay costos económicos y hay costos políticos muy grandes, que es la soberanía del Estado y la política pública puesta al arbitrio de un tribunal internacional que se aduce el derecho de fallar protegiendo el interés de un privado, que es la empresa. Entonces, sí, es verdad que el monto puede no sonar muy alto, pero entre 30 y 80 millones de dólares que salen de las arcas del Estado por una decisión que el Estado uruguayo tomó en ejercicio de sus derechos por sobre esta empresa que tenía parte de capital estatal. Entonces, creo que lo más interesante que en algo se esbozó en la discusión pública es discutir la estructura internacional y esto que los Estados aparentemente se ven impelidos a firmar estos acuerdos que ponen en juego su soberanía nacional ante tribunales internacionales. En este caso es un tema de negocios, pero pasó en el caso de la política pública en contra del tabaco, y en América Latina, que es la región del mundo más demandada por empresas transnacionales ante tribunales internacionales, la mayor parte de los casos son por políticas públicas vinculadas al uso soberano sobre recursos o bienes naturales. Entonces hay una discusión que es estructural y que tiene que ver con la soberanía, y claro que Uruguay como un Estado nacional no tiene muchas respuestas, pero quizás en la discusión latinoamericana sobre cómo protegemos nuestra soberanía puede ser algo interesante a conversar. Gracias, Viviana. A ustedes. Volvemos a estudio, compañeros. Gracias, Diego y equipo. Ahora cambiamos de tema. Les comentamos que el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, será quien suceda al actual ministro Pablo Mieres cuando se retire para realizar campaña electoral. Algunas referencias. Aristi pertenece al sector del Partido Nacional Aire Fresco, el mismo al que pertenece nada menos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también el precandidato presidencial Álvaro Delgado. Y a ese sector también pertenecen dos jerarcas que ya han sido anunciados como relevos de ministros que se van, en el caso de Defensa Nacional y también de Desarrollo Social. El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dejará su cargo en abril en el marco de la campaña electoral y lo sucederá el actual subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, quien pertenece al sector nacionalista Aire Fresco, del presidente Luis Lacalle Pou, cuyo candidato presidencial es Álvaro Delgado. El nombre del próximo ministro se suma a otros ya divulgados para sustituir a los actuales jerarcas que dejarán sus cargos para dedicarse a hacer campaña. Es el caso del director de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, quien será el nuevo titular de la cartera cuando el ministro Martín Lema deje el cargo el mes próximo. Sciarra, hombre de confianza de Lema, es integrante de su misma lista 404, que pertenece a Aire Fresco. Mientras tanto, el diputado Armando Castaín Debat, también de Aire Fresco, sustituirá en el Ministerio de Defensa Nacional a Javier García. Y en este contexto de comienzo de último año de gestión, de recambio ministerial, ¿cómo mide el presidente de la República en gestión, en imagen? ¿Cómo mide el gobierno todo también? Son preguntas que empezará a contestar en instantes nada más Juan Ignacio Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana. ¿Cómo andás, Juan? Hola, Martín, ¿cómo estás? Quienes respondieron a estas preguntas fueron las personas que integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana, a quienes nuevamente, esto es un set de preguntas sobre las que habitualmente les consultamos, bueno, recogimos estas respuestas que traemos para compartir con ustedes en la primer placa, que recoge esto de la imagen del presidente de la República en las puertas de comenzar su último año de gestión, ¿verdad? Es importante subrayar la palabra imagen y de quién, del presidente, porque imagen, gestión, presidente, gobierno, a veces se confunden y sin embargo a los efectos de estas encuestas son aclaraciones fundamentales. Sí, ¿no? En este caso estamos midiendo la imagen que tiene la ciudadanía sobre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En este sentido, vemos que el presidente continúa con un saldo negativo en cuanto a su imagen, en este caso ese saldo negativo es de 2 puntos porcentuales, pero si vemos la trayectoria, y para eso ponemos la evolución en el tiempo de lo que han sido las respuestas a esta consulta, vemos una
importante mejora en la imagen del presidente, que pasa de tener un 48% de opiniones negativas sobre su imagen a tener un 39% de imagen negativa. Es decir, continúa con saldo negativo, pero sin dudas mejora con respecto a las consultas anteriores. Algo que quienes siguen este tipo de datos, de estadísticas, no se sorprenderán. Es una evolución normal donde la ciudadanía, en términos generales y por lo general, durante el último año de gobierno, cuando se acerca el final de un mandato, tiende a mejorar la opinión, en este caso, sobre la imagen del primer mandatario, ¿verdad? O sea que venimos de imagen presidencial y vamos a... Gestión del presidente de la República, que básicamente consultamos sobre su imagen que les despertaba, si tenía una opinión positiva, negativa, bueno, cuando nos referimos a su gestión, a su labor como presidente de la República. ¿Qué opinión tienen las ciudadanas y los ciudadanos? Es el resumen que traemos en esta placa. Resultados muy similares al anterior, donde también vemos que en la evolución histórica se ha mantenido con un saldo negativo cuando la ciudadanía tiene que evaluar la gestión del presidente de la República, y así también lo es en esta última medición de febrero de 2024, en donde el saldo negativo es de 2 puntos porcentuales. Pero al igual que lo que veíamos en la placa anterior, denota una mejora. No tanto porque mejoran las opiniones positivas, sino porque caen las opiniones negativas de la gestión del presidente de la República. Algo que, como ya dijimos, es esperable en este caso. O sea que tanto en imagen presidencial como en gestión presidencial podríamos resumir lo que nos estás mostrando como negativo pero mejorando. Exacto. Para completar este informe tenemos una tercera placa que, nos trae datos sobre la consulta al respecto de cómo valoran las y los uruguayos la gestión del gobierno, ya no solo del presidente de la República. Recordemos que estamos ante un gobierno donde la imagen presidencial ha sido muy fuerte, ha sido un gobierno presidencialista como uno de sus principales rasgos, pero cuando tiene que evaluar la gente al gobierno todo, ¿qué opinión vuelca al respecto? Para comenzar, diremos que la diferencia es un saldo negativo, es decir, hay un mayor porcentaje de personas que dicen no aprobar la gestión del gobierno. Estos son un 42% de las respuestas, mientras que el 35% de las opiniones dice aprobar la gestión de este gobierno. Hay un saldo negativo de 7 puntos porcentuales. Sin embargo, lo interesante es que a pesar de que mejora con respecto a la medición anterior, que fue en el mes de noviembre del año anterior, vemos que la trayectoria, al compararlo con un mes atrás, enero del 2023, vuelve prácticamente a su lugar. Es decir, las opiniones negativas están en el entorno del 42% y las opiniones positivas un 35% en este febrero, en aquel enero fueron un 38%. Por otro lado, y como un dato también para tener en cuenta, las personas que dicen que no aprueban ni desaprueban la gestión del gobierno aumentaron de un 18% a un 21%. Última conclusión entonces, cuando se colectiviza la mirada del gobierno y se incluyen otros y otras jerarcas, los números dan peor que cuando se evalúa solo al presidente. Sí, eso podría ser uno de los datos. Para hacer un resumen completo, diremos que en cuanto a imagen, el presidente sigue con saldo negativo, pero mejorando de cara a su último año de mandato. En cuanto a su gestión, lo mismo, siguen con un saldo negativo, pero mejorando en el último año. Y en cuanto a la gestión del gobierno, vuelve todo a una situación muy parecida a la que teníamos un año atrás. Muchas gracias, Juani. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el jueves que viene con más datos para compartir con ustedes. Y en esta jornada de jueves, sin adelantarnos tanto, sigue Julieta. Y vamos a continuar hablando de política porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que en la fuerza política hay un optimismo realista para las elecciones de este año porque varias encuestas expresan que entre 6 y 9% de quienes están indecisos podrían volcar su voto a quienes ahora oposición. Además, sostuvo que para ganar las elecciones se necesita, además de unidad, generosidad y amplitud. Estamos saliendo a buscar uruguayos que en la elección anterior votaron a Cabildo Abierto o al Partido Colorado o al Partido Nacional. Y en buena medida, de acuerdo a lo que marcan las encuestas, lo estamos logrando. Luego hay una serie de encuestas, pero no una encuesta, una serie larga de encuestas
que muestran el Frente Amplio entre 42 y 45% de intención de voto, y hemos hecho estudios cualitativos que muestran que entre 6 y 9% de los votos indecisos son votos en los que el Frente Amplio puede competir, puede ganarlos, de forma tal de que tenemos un optimismo realista, tenemos las condiciones objetivas para ganar la elección, pero la elección no es hoy. Eso es lo que nos dicen las encuestas hoy. Nosotros tenemos que lograr que esto se mantenga en octubre del año que viene e incluso crezca, porque estamos convencidos que los uruguayos no quieren 5 años más de gobiernos de este tipo. No quieren gobiernos que rompan los expedientes, no quieren gobiernos que pidan que se pierda un celular. Pereira se refirió a las consultas populares que están en proceso coincidentes con las elecciones nacionales. Sobre la iniciativa de reforma jubilatoria, el presidente del Frente Amplio dijo que la fuerza definirá una vez se concrete. El Frente Amplio eligió un camino que expresó el 26 de marzo que tenía que ver con un diálogo social en materia, convocar a trabajadores, jubilados, empresarios, expertos en el tema, académicos, OIT, para construir un proyecto de seguridad social que pensara 30 años para adelante. Si se llega a las firmas, analizaremos si hay que tomar posición o no, o si se mantiene la posición actual, que es dejar en libertad de acción a nuestros militantes, adherentes y dirigentes, ¿no? Ahora cambiamos de tema. El sistema de transporte de Montevideo va a incorporar 90 buses eléctricos que se van a financiar a través de un fideicomiso que hoy fue presentado por la Intendencia de Montevideo. Estos ómnibus se incorporarán a los 30 que ya están andando en el departamento y esto va a hacer que sea casi el 10% de la flota total. Esto va a permitir que las empresas accedan a créditos que están respaldados por este fideicomiso para comprar 90 unidades eléctricas nuevas para Montevideo. Montevideo hoy tiene 30 unidades eléctricas circulando, va a tener en breve, porque ya está el dinero disponible. Fue verdaderamente un éxito, el instrumento financiero está disponible y estaban esperando eso para ya terminar la compra. Van a llegar en el primer semestre de 2024 90 unidades eléctricas más. Con esto estaríamos completando unos 120 buses eléctricos, casi el 10% de la flota de Montevideo. Nos parece que sería bueno que para tener una política de Estado, todo el sistema de transporte público tuviera una tarifa aparte de UTE, seguramente cercana al costo, porque creo que es un ingreso que UTE no está percibiendo, porque el transporte no es eléctrico, y a la hora de impulsar esta política me parece que sería un gesto interesante. Y continuamos hablando de transporte público porque el presidente de CUTSA, Juan Salgado, anunció que entre junio y septiembre estarán operativas nuevas máquinas expendedoras de boletos en todas las unidades. Que van a permitir pagar el boleto, por ejemplo, con teléfonos celulares, con tarjetas de crédito y con códigos QR. Renovar la tecnología de a bordo quiere decir que las expendedoras de boletos, que hace casi 15 años que están ya funcionando, se van a renovar y van a traer algunas aplicaciones que nos van a permitir hacer avances muy importantes, por ejemplo, ayornarnos y que se pueda pagar con el celular, con la tarjeta de crédito, con un QR, o sea que cada vez sea más fácil y que podamos ir de alguna manera cada vez aumentando más la venta de boletos por la nueva tecnología. ¿Eso cuándo se piensa instrumentar? Está previsto que entre junio y septiembre esté el 100% de las boleteras ya instaladas en las unidades. O sea, se va a empezar a colocar, si todo funciona bien, a partir de junio ya se van a empezar a ver las nuevas boleteras arriba de las unidades. CUTSA adquirirá 55 de las 90 unidades del fideicomiso anunciado por la Intendencia. Esta empresa tiene previsto llegar a fines de 2025 con 250 unidades eléctricas funcionando. Asuntos vinculados al pasado reciente y los derechos humanos, porque les contamos que el policía retirado Alejandro Ferreira, condenado por crímenes justamente de lesa humanidad, deberá cumplir prisión domiciliaria efectiva desde justamente este día jueves y llevar tobillera electrónica. Así es, Ferreira fue condenado por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en el centro clandestino de detención y tortura Los Vagones en la ciudad de Canelones.
El policía retirado Alejandro Ferreira fue el primer condenado por crímenes de lesa humanidad en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, incluyendo un juicio oral y público en marzo de 2023, cuando el juez Héctor Iriarte lo condenó a 9 años de prisión. Se demostró que participó de sesiones de tortura a presos y presas políticas, en su mayoría militantes del Partido Comunista, en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en 3 vagones abandonados en el Parque Artigas entre finales de la década del 60 y 1975. El represor apeló el fallo y en septiembre de 2023 un tribunal de alzada lo ratificó, medida que también fue recurrida por la defensa, restando ahora que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia. Previamente, en diciembre de 2019, la justicia había decretado la prisión preventiva para Ferreira y otros 2 ex policías que fallecieron durante el proceso, pero en marzo de 2020 se los benefició con prisión domiciliaria sanitaria a la espera del juicio. Sin embargo, Ferreira caminaba libremente por el barrio y hacía compras en el supermercado, violentando a sus víctimas, ya que todos viven en las cercanías de lo que hoy se conoce como sitio de memoria Los Vagones. Según explicaron a MBD Noticias los denunciantes Blanca Calero y Ricardo Echeverri, el juez estableció que desde este jueves la prisión domiciliaria será de 24 horas, que será controlado por un dispositivo electrónico y que solo podrá salir para ir al médico. Según destacaron Calero y Echeverri, con esta decisión el magistrado hizo que la justicia tenga más visos de justicia. Continuamos con temas vinculados porque, según averiguó MBD Noticias, la justicia extendió la prisión preventiva por 120 días al militar retirado Rubens Francia, condenado por violaciones a los derechos humanos en San José durante la última dictadura civil-militar. Claro, recordemos que el militar fue condenado a 12 años y 6 meses de penitenciaría en 2023, junto con su colega Francisco Macaluso, quien se encuentra en prisión domiciliaria. La condena fue por torturas y por reiterados delitos de privación de libertad continuados en grado de coautoría y con agravantes de persecución política contra 21 personas militantes de la Unión de Juventudes Comunistas. Los hechos ocurrieron en el batallón de infantería número 6 de San José y las víctimas tenían entre 18 y 25 años al momento de sus detenciones. Según la sentencia judicial, fueron sometidas a torturas que incluyeron plantones submarinos, uso de picana eléctrica y, en caso de las mujeres, abusos sexuales. Ahora cambiamos de tema, agenda de la ex mutualista Casa de Galicia. El expresidente de la Junta Nacional de Salud, la JUNASA, Luis González Machado, declaró recientemente ante la Fiscalía que los 2 veedores que en su momento debieron realizar un informe vinculado a la situación de Casa de Galicia antes del cierre, carecieron de rigor técnico y expresaron una postura favorable para con la mutualista. Y además les informamos que Búsqueda confirmó de alguna manera la posibilidad de que la semana que viene el fiscal Gilberto Rodríguez formalice a Alberto Iglesias, justamente expresidente de Casa de Galicia, por delitos vinculados al fraude. Luis González Machado presidió la Junta Nacional de Salud, JUNASA, del Ministerio de Salud Pública desde marzo de 2020 y septiembre de 2021, momento en que los veedores Luis Fraschini y Óscar Pereira elaboraron un informe sobre la situación de la ex mutualista Casa de Galicia. La investigación que actualmente lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez y que intenta determinar si hubo fraude en la administración de fondos por parte del expresidente Alberto Iglesias, había tomado un giro inesperado cuando el ex abogado de la mutualista Martín Reyes denunció ante la Fiscalía que hubo presiones de la JUNASA para que los veedores cambiaran el informe. Sin embargo, esta versión fue desmentida tanto por el veedor Luis Fraschini como por el expresidente de la JUNASA, González Machado, ambos en declaración frente al fiscal Rodríguez. Entre los dichos del ex jerarca de la JUNASA, que compareció el viernes pasado, se resaltaron sus cuestionamientos al informe de los veedores Fraschini y Pereira. Según publicó Búsqueda, González Machado señaló que el trabajo careció de la profundidad necesaria y no tuvo rigor técnico. Además, dijo que los veedores se solidarizaron con la situación de la ex mutualista y presentaron una conclusión que es favorable al plan del expresidente Iglesias para salvar a Casa de Galicia, que hoy es investigado. Iglesias será citado por el fiscal Rodríguez la próxima semana y en esa instancia podría informarle sobre la formalización por fraude vinculado a los fondos asignados a Casa de Galicia para solventar los déficits del ex prestador de salud. Informábamos recién sobre la opinión de un expresidente de la JUNASA sobre el informe de 2 veedores que elaboraron justamente este informe vinculado a Casa de Galicia. Diego Martini está con uno de estos veedores y vamos a presentarlo a continuación para saber su opinión sobre esto. Adelante, Diego.
Así es, compañeros, el día viernes pasado estuvimos en Fiscalía en lo que fue la declaración ante el fiscal Rodríguez y como escuchábamos en esa instancia declararon los exveedores Luis Fraschini y Pereira y además declararon los directores de la Junasa, González Machado y también Alberto Yagoda. Y en la declaración de González Machado nosotros el viernes decíamos que hacía referencia a que los informes habían sido escuetos, que tenían falta de formalismos y ahora también, según esto que publicó Búsqueda, se dice que los veedores lo que hicieron es se solidarizaron con la ex mutualista Casa de Galicia. Para hablar de esto ya estamos con Luis Fraschini, uno de los veedores. ¿Qué le parecieron las declaraciones de González Machado? Buenas tardes. Bueno, yo leí hoy en la mañana el artículo que salió publicado en Búsqueda. Partamos de la base de que la información que hay ahí es una información declarada realmente por González Machado. Creo que es una declaración desafortunada de parte de él, por no creer que es imprudente. O sea, nosotros como veedores, lo que hicimos ahí fue 2 informes que expresaban lo que nosotros realmente teníamos delante nuestro. Nosotros no pudimos, por supuesto que no fuimos ni benevolentes ni contrarios. O sea, no sé lo que viene a ser contrario a la benevolencia, pero pareciera que lo que se sugiere es de que el informe hubiera servido si no era benevolente. O sea, en realidad uno no entiende muy bien para qué se nos hizo hacer a nosotros un informe que además de un análisis de un proyecto financiero que lo podía haber hecho perfectamente bien estudiado Economía de la Salud o Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen muchos técnicos capacitados en esa materia. Nosotros hicimos un estudio de lo que se presentó por parte de Casa de Galicia. Y como todo estudio, si usted proyecta supuestos y proyecta en el tiempo un aporte de dinero que va a lograr tener caja suficiente como para lograr salir adelante, es todo un estudio económico, ¿no? Que da un resultado. Pero ese resultado no lo ponemos nosotros. Ese resultado es producto de la propuesta que hace Casa de Galicia. ¿A ustedes se les dijo que el informe era escueto, que le faltaban cosas? No. En ningún momento se nos dijo eso, más allá de lo que yo declaré en su momento, no, de ninguna manera. Es más, lo que sí nos llamó la atención fue que lo habitual es que cuando uno presenta un proyecto de ese tipo, después tiene una formalidad, digamos, de entablar una relación con el jerarca para analizar el proyecto básicamente y la entrega del proyecto formalmente. Nosotros en realidad nunca más tuvimos conversaciones ni con González Machado, ni con la contadora Piris, ni con el ministro, ¿no? O sea que a partir de ese momento nosotros no tuvimos ningún tipo de relacionamiento con ellos. Esto no es habitual. No, supongo que no. Digo, yo, la vez pasada yo lo dije, estuve 12 años relacionado con el ministerio y casi siempre en cargo de responsabilidad. Nunca que tuve que pedir inspecciones, que tuve que pedir auditorías y todo lo demás, no recuerdo nunca, primero haber llamado a nadie para que hiciera cambios en un informe. De cualquier tipo, cambios de cualquier tipo. Nada. Se recibe el informe, se le da lugar al informe o no, y punto. En definitiva, la responsabilidad de quien tenía que tomar decisiones sobre Casa de Galicia eran del doctor González Machado y de la Junasa y del ministro. No estaban en las potestades nuestras ni decir que sí Casa de Galicia puede salvar, ni que sí Casa de Galicia iba mal. Entonces dijo, es muy difícil creer que nosotros pudimos utilizar a favor de Casa de Galicia algo o en contra de Casa de Galicia algo. Lo único que hicimos fue dar lectura a lo que se nos presentó, a la información que nos presentó. Tampoco nunca se sintió presionado. No, o sea, no, González Machado no me puede presionar, ¿verdad? Nos conocemos y nos sugirió el cambio. Y yo, como expresé, nosotros nos retiramos molestos. Porque no es habitual, como el que dije recién, no es habitual. ¿El cambio era simplemente un cambio de formalismo? No llegamos a discutir en profundidad los cambios
con lo cual lo único que se hizo fue un pequeño cambio de formalismo, ¿verdad? Pero no llegamos a profundizar en las posibilidades de un cambio del contenido mismo del informe. Luis Fraschini, le agradecemos por estos minutos. No, encantado, a las órdenes. Bien. Como decíamos, compañeros, entonces el próximo lunes va a haber una instancia en la que el fiscal Gilberto Rodríguez va a recibir al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, y ese día se sabrá si será formalizado o no. Gracias nuevamente. Y ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar de salud. El referente de la Fundación Pérez Scremini, Luis Alberto Ney Castillo, reclamó que el Ministerio de Salud Pública habilite una tecnología necesaria para pacientes de cáncer que sufren recaídas y ese trámite está aún en espera. Sí, hizo estas declaraciones porque hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. A propósito, tenemos que decir que en el mundo es una de las primeras causas de muertes de niños y de niñas y particularmente que en Uruguay hay 180 diagnósticos por año en esa franja etaria. La Fundación Pérez Scremini es el único centro especializado en oncología pediátrica y está a cargo del servicio hemato-oncológico del Hospital Pereira Rosell. Atiende a más de 1.800 pacientes por año que van de 0 a 18 años. Nosotros tenemos en el Uruguay 180 nuevos casos por año, pero bueno, la verdad que el resultado de Uruguay está considerado hoy por la Organización Mundial de la Salud como país en el rubro cáncer infantil de altos ingresos. Es decir, que los países que consiguen pasar el umbral del 80%, se reconoce que han hecho inversiones en tecnología, en recursos humanos y por esa razón Uruguay está considerado hoy en este rubro de altos ingresos. Y la verdad lo es porque recibe desde hace muchísimos años una subvención al principio de Salud Pública, ahora de ACE, y además, bueno, como ustedes saben, un aporte muy importante de la población que permite que lo que se invierte en cáncer infantil en el Uruguay es realmente comparable a los países de altos ingresos. El más frecuente son las leucemias. 1 de cada 3 niños o adolescentes tiene leucemia. La incidencia de la leucemia es más frecuente en los primeros 5 años de vida, disminuyendo progresivamente a nuestra estadística pediátrica, digamos, hasta los 18 años. Ahora segmento semi-internacional, porque el senador nacionalista Juan Sartori se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y elogió los resultados de su modelo de seguridad y también de inserción internacional. Así es, el dirigente blanco, que aún no confirmó si será precandidato presidencial, es una de las varias personas referentes de la coalición de gobierno que han expresado algún grado de simpatía por el presidente salvadoreño. A través de la red social X, Sartori publicó una foto junto a Bukele, a quien definió como amigo y expresó que El Salvador ha logrado un cambio total en seguridad y apertura al mundo. Además, explicó que le interesaba conocer de primera mano los conceptos de Bukele y concluyó que es un buen caso de cómo las transformaciones positivas son posibles. Su equipo de comunicación emitió un comunicado agregando que Sartori ve a Bukele como un líder joven, pragmático y moderno y aclarando que considera que en Uruguay no se pueden aplicar las soluciones de El Salvador, pero que es importante conocer las herramientas usadas. En la interna nacionalista ya ha habido al menos 2 precandidatos que con distintos grados de adhesión han valorado algunas acciones de Bukele. El senador Jorge Gandini le dijo a La Diaria que las políticas del presidente salvadoreño deben ser evaluadas en su contexto y que teniendo en cuenta eso, representan una respuesta. Reconoció que ponen en riesgo los derechos humanos, pero razonó que la mayor vulneración de derechos era la que generaba la delincuencia en El Salvador. En una línea similar se han expresado la senadora blanca Graciela Bianchi y su par Sebastián da Silva. En cambio, el precandidato presidencial nacionalista Carlos Yafigliola llamó directamente a copiar y pegar el modelo de Bukele. En el Partido Colorado, el diputado y precandidato presidencial Gustavo Zubía le dijo a El País que el método del presidente de El Salvador es peligroso, pero que al mismo tiempo le gusta el olorcito a Bukele. Aseguró que su modelo carcelario podría aplicarse en Uruguay. En el mismo medio, el también precandidato presidencial colorado Andrés Ojeda no elogió las políticas de Bukele, pero aseguró que su popularidad se debe a que la gente está tendiendo a buscar liderazgos jóvenes, dinámicos y con capacidad de adaptación. Otro precandidato colorado, Guzmán Acosta y Lara, lo cuestionó por su postulación a la reelección, pero le reconoció haber cumplido sus promesas y haber puesto en orden a su país. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos naturalmente en Oriente Medio porque hoy el ejército de Israel incursionó en el hospital más grande e importante que tiene la Franja de Gaza, el hospital Al-Nasser en la ciudad de Khan Yunis, en el sur del país. Esta situación ha provocado muchísima alarma, no solo porque se trata de los pocos hospitales que todavía estaban en funcionamiento, sino porque además allí se estaban atendiendo las personas que han sido desplazadas de otras regiones de Gaza. El ejército de Israel argumentó que allí no solamente se escondían armas y posibles líderes de Hamás, sino que busca cuerpos de rehenes que probablemente hayan fallecido. Todo esto en el marco de una expansión del conflicto que tiene, por ejemplo, otro escenario en el norte, donde hoy en el Líbano 7 personas murieron, 3 de ellos aparentemente integrantes de Hezbollah, luego del bombardeo de un dron israelí. Egipto, reunido con países del Mediterráneo, dijo que Israel no debe traspasar algunas líneas rojas en relación a la posible salida de gazatíes hacia territorio egipcio. Tras 25 días de asedio, el ejército de Israel irrumpió este jueves en el hospital Al-Nasser en Khan Yunis, en el sur de Gaza, asegurando que tiene información creíble de los servicios de inteligencia de que Hamás mantuvo en ese centro algunos de los rehenes israelíes y de que podría haber cadáveres de secuestrados. El ejército israelí también insistió en que el objetivo de la operación es localizar combatientes del brazo armado de Hamás, incluidos sospechosos de haber estado implicados en la masacre del 7 de octubre, y su portavoz Daniel Hagari dijo en conferencia de prensa que se incautaron armas, incluidos explosivos y morteros, dentro de las instalaciones. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, 130 instituciones sanitarias han resultado parcial o totalmente dañadas por los ataques israelíes, que han forzado que 30 hospitales y 53 centros de salud hayan quedado fuera de servicio. En otro orden, 3 miembros de Hezbollah y 7 civiles de una misma familia murieron en un bombardeo israelí en el sur del Líbano, en un ataque dirigido contra un edificio en la ciudad de An-Nabatiyya, que hasta entonces no había sido blanco de los enfrentamientos diarios entre Israel y Hezbollah desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza hace más de 4 meses. La respuesta del grupo chiita no se hizo esperar y en las últimas horas el movimiento anunció que disparó docenas de cohetes contra una ciudad del norte de Israel, en lo que describió como una respuesta preliminar, mientras que la ONU instó a detener lo que calificó como una escalada peligrosa del conflicto que se expande por Oriente Medio. El gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en ese país y le dio 72 horas a los integrantes de esta oficina para retirarse del país. Se argumenta que se ha transformado en un bufete de opositores y terroristas y que la oficina no está cumpliendo sus cometidos. El canciller venezolano Iván Gil anunció hoy la decisión del gobierno de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país, instalada en 2019, y ordenó la salida de su personal en 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. El representante diplomático dijo que se trata de una decisión administrativa que suspende la colaboración y el funcionamiento de esta oficina porque se ha desviado de su mandato y se ha transformado en caja de resonancia de la oposición. Gil afirmó en conferencia de prensa que esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país, sostuvo el funcionario. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, aseguró este miércoles que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de 2 semanas al país. Volvemos al escenario de la República Argentina, donde el presidente de ese país, Javier Milei, en una entrevista del diario La Nación TV, dijo que si no hubiera sido por sus medidas, habrían quedado 95% de los habitantes de la Argentina en la pobreza. También salió al cruce de ese documento de 33 páginas publicado por la expresidenta Cristina Fernández y dijo que es todo lo incorrecto y la base de la decadencia argentina.
En una entrevista para el canal de televisión La Nación, el mandatario dijo que este escenario de hiperinflación lo dejó plantado la administración anterior y recalcó que aunque el porcentaje de inflación actual es de un 20,6%, 5 puntos menos que el mes pasado, parece horroroso si se mira de forma aislada, ya que no se puede olvidar la herencia que recibió cuando tomó el poder. Milei reiteró que una vez que su gobierno asegure el equilibrio fiscal, el déficit cero y tenga saneado el Banco Central, estará en condiciones de abrir el mercado de cambio, lo que generará un rebote económico, pues una vez se levanten las restricciones a las divisas extranjeras, la demanda desaparece, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica y los salarios, disminuyendo, según él, la cantidad de pobres e indigentes. Asimismo, el presidente afirmó que el documento de 33 páginas en el que la expresidenta Cristina Fernández analiza la crisis económica que sufre la nación con su mandato, propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia de Argentina. Según Milei, Fernández es intelectualmente honesta, pero se adhiere a una cosa que es una porquería. Dijo además que es de precariedad conceptual, al tiempo que destacó que el tratamiento de la ley Ómnibus logró desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores, delincuentes que se disfrazan de ovejas y no quieren ceder sus privilegios. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Cambiamos de tema ahora, Martín. Vamos a hablar de salud porque el Ministerio de Salud Pública se mantiene alerta ante un nuevo brote de dengue en Brasil y pide atención a quienes viajen al exterior. Habló de esto Gabriela Huilat, que es directora de zoonosis del Ministerio. Dijo que en este momento en Uruguay hay 8 casos importados y que se están monitoreando. Solo tenemos casos importados, van 15. La mitad de ellos provenientes de Paraguay. Eso nos da un poco la idea de lo que es la situación regional, que está bastante complicada. La otra mitad tenemos 2 de Argentina, 2 de Brasil y 1 de Aruba. El virus se traslada en forma con las personas, digamos. Cuanto más casos importados tengamos, más probabilidades hay de que una Aedes aegypti en Uruguay pique a una persona que tenga el virus y pueda transmitir la enfermedad, o sea que se vuelva autóctono. De encefalitis equina, Huilat dijo que hay 4 casos en humanos, 1 en el Cerro de Montevideo, 2 en San José y 1 en Maldonado. Entre las especies de mosquitos que lo transmiten está la especie Culex, que es de las que más se reproduce en Uruguay y es difícil su control. Las medidas de protección para dengue y encefalitis incluyen uso de repelente, mosquiteros y pastillas termoevaporables. No ha habido casos graves de dengue ni de encefalitis equina. Algunos números vinculados ahora a la encefalitis equina, justamente. Por ahora han muerto 239 animales con esa sintomatología. Eso por un lado. Además, hay 80 con diagnóstico positivo y 148 se encuentran en recuperación. Y según cifras oficiales, los departamentos donde está presente en animales es San José, La Valleja, Salto, Rocha, Rivera, Río Negro, Artigas, Soriano, Paysandú y Canelones, que son los que generaron más notificaciones. El director de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Diego de Freitas, recordó que la encefaliomelitis equina no se contagia de equino a equino ni de los caballos a las personas. Agregó que hay que combatir al mosquito que se contagia de las aves y luego al picar al caballo o a las personas, estas pueden contraer la enfermedad. Los propietarios deben notificar cuando exista la sospecha de equinos con sintomatología nerviosa. Hay 148 equinos que están en tratamiento, que se le está haciendo un seguimiento a esos equinos. Tenemos 239 equinos que presentaron sintomatología nerviosa y murieron. También tenemos 80 equinos que se les hizo los análisis en el DILABE, en el laboratorio oficial de servicios ganaderos, y dieron positivos a encefalomielitis, ¿verdad? Son equinos. El 96% de ellos que murieron, se les sacaron muestras, se mandaron al laboratorio, se les hicieron los análisis y dieron positivo. Digo el 96% porque en la mayoría de los casos, para determinar si estamos en presencia del virus,
se hace a través de muestras, a través del cerebro, y por lo tanto el equino tiene que estar muerto. Se sugiere el uso de repelentes y no dejar agua estancada, vegetación alta, acumulación de objetos que puedan servir de nichos ecológicos. Casi despedida, tiempo de pronóstico justamente elaborado por Inumet. Así es, vamos a ver qué le espera a Montevideo y el área metropolitana para los próximos días. Mañana, viernes 16 de febrero, va a haber una mínima de 17, una máxima de 27. Va a seguir esta cuestión un poco nubladita en el cielo, ¿verdad? Pero vamos retomando temperatura. No se pronostican lluvias ni para mañana ni para pasado. Ahí está justamente el sábado, 17 de febrero para Montevideo y área metropolitana. Se anuncia alguna niebla. Ese es un dato distinto con respecto al viernes. La mínima prevista para el sábado es de 17 grados y la máxima de 28. Último día del fin de semana, el domingo 18 de febrero va a haber una mínima de 19, un poco más altita que los últimos días, una máxima de 28. Inumet dice que la probabilidad de lluvias es baja. Así que ya empezamos a mirar hacia el fin de semana completo, aunque como decimos siempre, esto se va ajustando de manera que eso del domingo y la posibilidad de lluvia habrá que ver con las horas si se mantiene. Lo que no se mantiene es esta edición de MB de Noticias que se va nomás. Así es, y nos volvemos a reencontrar mañana. Quédense porque está el lado B ahora nomás. Así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. Chau, chau, hasta mañana.